Muy buenas tardes, bienvenidos al cuarto y penúltimo webinar Retos. El día de hoy estará dedicado a la avicultura. Agradecemos mucho su participación y su presencia. Sabemos que tienen muchas ocupaciones, entonces de veras realmente agradecemos mucho su asistencia. Antes de iniciar, me gustaría compartir algo más de Previtep. En Previtep nos enfocamos en generar soluciones en nutrición para incrementar la competitividad de las granjas de producción pecuaria. Ofrecemos los productos y servicios necesarios para afrontar los continuos desafíos del sector, manteniendo una estructura necesaria para enfrentar un sector y mantenemos una estructura de cercanía con los productores. Entonces, pues muy agradecidos y presentamos a nuestro primer ponente, que es el médico veterinario zootecnista y maestro en ciencias, Sergio Ziegler, que nos dará la ponencia de la importancia de la uniformidad en crianza para un buen arranque de producción. Si nos ayudas compartiendo la pantalla, Sergio, de favor. Muy bien. Buenos días a todos. Muy bien, vamos a comenzar con este primer tema, la importancia de la uniformidad en la crianza para un buen arranque de producción. Muy bien, primero vamos a definir cuál es el objetivo principal de la crianza. Bueno, el objetivo de la crianza es preparar a la pollita de la mejor manera posible para obtener la mayor producción de esta y que además pueda resistir un largo ciclo de producción como se han venido desarrollando últimamente, dada la genética. Y entonces, aquí debemos de preguntarnos si se está alcanzando realmente este objetivo y de no ser así, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando que no alcanzamos este objetivo? Bueno, para esto vamos a definir primero a la uniformidad, ¿de acuerdo? Que se define como la dispersión de los pesos con respecto al peso promedio. El objetivo siempre será conseguir una uniformidad arriba del 80% y se debe de tomar en cuenta que un peso promedio, un buen peso promedio no significa necesariamente una buena uniformidad desde el punto de vista de la condición corporal, ya que aves con diferente estructura esquelética pueden alcanzar aún así el mismo peso y eso no va a significar que sea una parvada uniforme. Ahora, ¿qué factores pueden afectar la uniformidad? Bueno, pues tenemos que la puede afectar la nutrición, las instalaciones y el manejo. Ahora, ¿cómo podemos medir la uniformidad? Bueno, una de las herramientas con las que se cuenta para medir la uniformidad es el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación nos permite determinar qué tan uniforme es nuestra parvada. Mediante la curva de distribución, lo que nosotros buscamos es que la uniformidad se alcance por lo menos del 80%, que caiga de la población dentro de esta área y 10% se encontrará por debajo de y 10% se encontrará por arriba de. Si la uniformidad es mayor al 80%, la curva se volverá más plana. Si la uniformidad es menor, mientras menor sea la uniformidad, esta curva se irá volviendo más puntiaguda. Ahora, ¿cómo se puede interpretar el coeficiente de variación para traducirlo en un porcentaje de uniformidad? Bueno, existen herramientas, como en este caso, estas tablas, donde tenemos los diferentes valores que podemos obtener en el coeficiente de variación, a qué porcentaje de uniformidad corresponden y en qué
rango nos encontramos, ¿de acuerdo? Si es desde muy malo hasta excelente o superior. Ahora, el manejo de la uniformidad comienza desde el momento de la recepción de la pollita, ya que debemos de tener en cuenta que no debemos de alojar más aves de las que realmente nuestras instalaciones tienen capacidad. Debemos de asegurar que en cuanto la pollita llega, tiene alimento y agua disponible, y que durante las primeras 24 horas, al menos el 95% de las aves ha consumido alimento, por lo que se recomienda revisar precisamente los buches de las aves. Otro factor importante también es considerar la intensidad de la luz, y otro manejo importante que afecta el consumo en las aves es el momento del corte del pico, por lo que una vez que se realiza también se debe de asegurar que las aves tienen acceso al alimento y continúan consumiéndolo. También debemos de asegurarnos que cuando las pollitas llegan, si provienen de madres de diferentes edades, colocarlas con pollitas que provengan de aves de edades similares para minimizar la competencia por el alimento. También durante la crianza se recomienda realizar selecciones para ir reubicando a las aves. Estas selecciones se pueden hacer junto con las vacunaciones para minimizar también el estrés generado a las aves y aprovechar estos manejos. Se pueden realizar a las 6 semanas, a las 12 semanas y previo al traslado, buscando siempre pues colocar a las aves de pesos similares en las mismas jaulas, y también ir revisando, pesar de forma constante para revisar si estamos logrando el peso objetivo marcado por las diferentes estirpes en los estándares, para saber si así vamos retrasados o vamos en peso conforme a nuestros parámetros. Es importante las elecciones en estos periodos antes mencionados, porque durante las primeras 4 semanas lo principal que se va a desarrollar en la pollita va a ser el sistema inmune, el sistema cardiovascular, el esqueleto y el plumaje. Por eso es que es importante la selección en las 6 semanas para tratar de emparejar a las aves. Posterior a las 6 semanas, bueno, aún se continúa el desarrollo esquelético. Sin embargo, cuando llegamos a la semana número 12, las aves han completado su desarrollo esquelético. Pueden recuperar peso en producción, pero lo que ya no crecieron en estructura ósea ya no lo van a recuperar. Por eso es importante que las aves se emparejen en estas selecciones. Posterior a las 12 semanas, bueno, inicia el desarrollo sexual del ave, y si las aves se encuentran uniformes, se va a lograr un arranque más parejo, lo que va a permitir un pico de producción más alto en el momento del arranque. Otro de los factores que habíamos mencionado, bueno, es la nutrición. Aquí debemos de tomar en cuenta el comenzar el día alimentando a las aves siempre para evitar el estrés, que la pollita siempre tenga el alimento disponible para que aprenda que no tiene que competir por él en el comedero, y al contrario, más bien estimular a las aves para mejorar el consumo y asegurar que se está llegando tanto al consumo como al peso del estándar. En caso de que alguno de estos pues, no se esté alcanzando, revisar cuál es la razón por la que no estamos llegando al parámetro, si hay que estimular más, si hay que elevar el nivel de comedero. La presentación del alimento también es fundamental, revisar si realmente el tamaño de la migaja es el adecuado, si el tamaño de la partícula, o qué es lo que está ahí pasando con el consumo.
También revisar si el alimento realmente tiene un mezclado homogéneo, ya que podría verse afectado no precisamente porque la dieta esté mal formulada, sino porque a lo mejor hubo un mal mezclado en el alimento, no se encuentra homogéneo. Entonces la disponibilidad de los nutrientes realmente no es uniforme y bueno, va a causar problemas. O sea, lo que no queremos es que pasen estas situaciones en los comederos. Y también recordar que la cantidad de proteína que ingiere el ave durante los primeros 28 días es fundamental, ya que la proteína va a ser el nutriente a partir del cual ellas van a construir todas las estructuras que están desarrollando durante ese periodo. Y como lo mencionamos antes, lo que crece hasta las 12 semanas, pues fue lo que ya creció en cuanto a estructura ósea. Puede continuar ganando peso, pero ya va a ser simplemente músculo o grasa. Los órganos ya crecieron, ya se desarrollaron lo que se pudieron desarrollar en ese periodo y no va a ser algo que se pueda propiamente compensar. En cuanto a instalaciones, bueno, debemos de tener en cuenta los elementos como el espacio del comedero, el momento de la servida, que como ya hemos mencionado se relaciona también con la cantidad de estimulaciones que se van a dar para que la pollita coma. El cuadro es meramente ilustrativo con el objetivo de que observen, es solo una sugerencia, para demostrar cómo el espacio en el comedero debe de irse incrementando. Algo que se sugiere es que al final de la crianza el espacio en el comedero sea similar al que la pollita va a tener en producción, para que se vaya acostumbrando a los espacios. Y bueno, nuevamente recordar que no debemos de colocar más aves de las que realmente nuestras instalaciones tienen la capacidad de almacenar. Ahora, bueno, ¿por qué podríamos no estar llegando al objetivo? Bueno, aquí debemos de cuestionarnos si realmente el perfil nutricional que estamos ofreciendo es el adecuado o debe reajustarse en base al desempeño que estamos observando en las aves, al estándar. La presentación del alimento también, que sea la adecuada, que sí esté bien mezclado, que esté homogéneo. Muchas veces por eso es que también se hacen los análisis de laboratorio para ver que realmente con lo que se está formulando en el perfil nutricional corresponda a lo que realmente estamos ofreciendo en el comedero. Es la forma en la que lo corroboramos. De lo contrario, pues entonces ver, yo estoy formulando con un perfil, pero resulta que mi alimento tiene otra cosa, que es lo que está pasando aquí. Instalaciones y manejos. Bueno, como mencionamos, las instalaciones son muy importantes. Que el espacio en el comedero esté garantizado para las aves, para que no tengan que competir. Las aves que se empiecen a retrasar dentro de las jaulas, se van a volver aves más tímidas, va a establecerse una jerarquía y ellas difícilmente van a poder alcanzar a las aves que tienen mayor peso dentro de las jaulas. Por eso es que debemos de seleccionarlas en tiempo y aprovechar las vacunaciones cuando se hacen este tipo de manejos para también no estresar de más a la pollita. Y bueno, y el último, que siempre está también presente, las enfermedades que pueden aparecer en la crianza. Ya para cerrar, entonces debemos de considerar precisamente cómo se están haciendo las cosas, si cumplimos el objetivo, si no, por qué no lo estamos cumpliendo, qué es lo que estamos evaluando. Tal vez no sea tanto algo que se esté haciendo mal, sino que simplemente no se está contemplando para medir y tal vez solamente faltaría medirlo para poder determinar si se está llegando al objetivo.
De caso contrario, pues evaluar si entonces se debe de mejorar alguno de los manejos o de las acciones que se realizan durante la crianza, y recordar que es muy importante no formular siempre en base a promedios, porque formular en base a promedios va a excluir a las aves de las orillas de la curva, y entonces estas aves no vamos a obtener el porcentaje de producción que deberíamos, y a final de cuentas pues no van a llegar al objetivo. Eso sería todo. Gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Sergio. Muy interesante tu presentación. Sobre todo, realmente es un verdadero reto llegar a los objetivos que nos marcan las guías. Entonces, llegar a una buena uniformidad y llegar a una buena peso a producción, creo que nos podría ayudar mucho a mejorar algunos parámetros productivos y sobre todo buscando una estructura ósea, porque sabemos que actualmente las aves están preparadas para ciclos largos de producción. Entonces, pues muchas gracias por la participación. Y bueno, continuamos con la plática del licenciado Ezequiel Casillas Padilla, que nos platicará el día de hoy cómo está la avicultura de los Altos de Jalisco y actualidad y retos. Si nos puedes ayudar a compartir pantalla, licenciado. Él es el actual presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán y pues tiene toda la vida como avicultor. Entonces, si nos puedes ayudar a compartir, Ezequiel, y gracias por compartir. Sí, buenos días. Buenos días, Sergio, Enrique, Charlie. Agradezco a Proyectar la invitación para compartir un poco de cómo se encuentra la avicultura hoy en día y aprovechar este momento en que estamos pasando para ver qué tenemos por delante como industria y como sociedad en general. La pantalla ya la estamos viendo, ¿verdad? A ver. Sí, Estoy inhabilitado. ¿Me pueden apoyar, por favor? Sí, nos puedes ayudar compartiendo pantalla, no se ve. Estoy inhabilitado. Bueno, mientras que compartimos pantalla, les comento que en la parte de abajo tienen un icono, un botoncito para hacer preguntas para el final de la presentación, poder compartir con ustedes y si tienen alguna duda, pues ahí comentárselas. Creo que ya estamos preparados, entonces continuamos con el licenciado Ezequiel Casillas, de favor. Correcto. La avicultura de los altos, actualidad y retos. Quisiera iniciar viendo los temas que vamos a analizar. Producción global y regional del huevo, mercadeo del huevo actualmente, situación de la industria regional, qué aprendizaje nos ha dejado al momento, porque aún no terminamos con el COVID-19, y los futuros del mercado del huevo, y para concluir, qué retos tenemos por delante. Actualmente a nivel internacional se producen 73 millones de toneladas de huevo. Aquí tenemos el dato del 2017 en base a cajas producidas. En base a cajas producidas, aquí nos dice que China, principal productor, 1.181 millones de cajas producidas, Estados Unidos 251 millones. Destacar la importancia de México, tercer lugar como país, 127 millones de cajas producidas, que esto equivale a, para el 2020 se están proyectando alrededor de los 2.8, 2.9 millones de toneladas de huevo producidas.
y siguen los demás países del resto del mundo. Veamos la importancia que tenemos como país, tercer país productor. En Latinoamérica, no se diga, somos el número 1 con 165 millones de aves ponedoras en el año 2019. Aquí es importante destacar el crecimiento que está teniendo Brasil. Del año 2015, 91 millones, el año 2019, 118.5 millones de toneladas, 118 millones de aves ponedoras que cuentan ya. Está teniendo un crecimiento importante Brasil. En México, ¿cómo estamos? 2.88 millones de toneladas de huevo producidas. La importación es muy ligera, no llega ni al 1%, no llega ni al 1% con 20,000 toneladas importadas en el 2019 y con un consumo per cápita que nos coloca en el primer lugar a nivel internacional de 23.3 kilos. Este consumo per cápita es resultado de que estamos en un país bastante competitivo en precio y que dota de una proteína muy económica a su territorio. ¿Cómo está distribuida la producción? Estaba, como bien lo sabemos, Jalisco 53% de la producción, seguido de Puebla, Sonora. Aspecto que nos llena de orgullo, pero también nos llena de mucha responsabilidad en cuanto a cómo estamos haciendo esta producción. Nos hemos colocado en este primer lugar y para mantenerlo necesitamos hacer cada día esfuerzos y nunca darnos como ya posicionados en este lugar e imperdible del mismo. No es casualidad que la producción se concentre en ciertas latitudes de los países. A nivel internacional sucede lo mismo. Aquí tenemos China, en la provincia de Shandong, 28,000 granjas, Hubei, 23,000 granjas, Henan, 27,000 granjas. Vemos el caso de la India, de Brasil, perdón, cómo está en Sao Paulo concentrado la producción avícola. Vemos el caso de la India, cómo está en Andhra Pradesh y en Tamil Nadu, cómo está concentrada la producción avícola. Entonces, el hecho que en México tengamos esta concentración en Jalisco no es cuestión de casualidad, es acercamiento a las cosechas y es distribución logística del producto a lo largo del país. Esto implica bastante responsabilidad en la forma de producir y en los cuidados de bioseguridad que debemos de tener. 2012 nos dejó tatuados y es algo que debemos de tener en consideración día con día. ¿Cómo es la comercialización del huevo hoy en día? A nivel nacional, 75% de las ventas se hacen a granel, 15% a través de tiendas de autoservicio y un 10% que se dedica a la industrialización. En cuanto a la clasificación del mismo, es mínima por peso. Solamente huevos de 60, 62 gramos van directos a tiendas. Y por sistema de producción, empieza a ver la producción alternativa, el cash free, el orgánico, el enriquecido, que no va más allá de un 3% del total de producción bajo estos esquemas de sistemas de producción diferenciado. Actualmente se está trabajando en la certificación de estos sistemas de producción. Como Unión Nacional de Avicultores y como asociaciones a lo largo del país, se ha tenido un cabildeo con la Cámara de Diputados y con los organismos, ya sea la Secretaría de Agricultura, en cuanto a que exista este tipo de producción certificado, que no solamente tengan la etiqueta de huevos producidos bajo estos esquemas, sino que sean certificados los mismos. ¿Qué nos encontramos en nuestra región? La Asociación de Avicultores de Tepatitlán, que hoy en día representamos,
Está integrada por 45 empresas productoras. Existe un gran nivel de integración en las mismas. Las empresas tienen la mayoría de sus plantas de alimento, son socios o partícipes de incubadoras, de plantas de empaques, de rastros, lo cual nos da una ventaja competitiva contra el resto de la industria en el país y por lo cual somos vistos como un clúster muy importante a nivel internacional, no solamente nacional. Un punto débil que tenemos como industria, nuestra comercialización directa al consumidor es mínima. Tenemos una alta dependencia de intermediarios, lo cual muchas veces, aunque hay una gran relación con los mismos, muchas veces nos deja sujetos a cambios imprevistos en los precios del mercado de nuestros productos. Una ventaja que tenemos es la diversificación productiva. La mayoría de las empresas productoras de huevo en la región de los Altos de Jalisco, además de ser productoras de huevo, tenemos cerdos, bovinos, agricultura muy diversificada, llámese agave, aguacate, berries y algunos cultivos más. Y estamos también con incursión en la agroindustria, lo cual nos da una ventaja de tener ingresos diversificados para poder llevar los malos momentos que llega a tener la industria. Punto débil que tenemos también, estamos bajo un esquema de vacunación de influenza aviar, lo cual nos impide el acceso a diferentes mercados en este momento. Hay partes del país que no podemos ingresar con nuestros productos y la exportación, pues a no ser por productos que tengan un proceso de industrialización y ciertas partes de subproductos de las aves, no podemos tener acceso a mercados internacionales. Actualmente hemos venido trabajando como asociación y ya tenemos 27 granjas certificadas de buenas prácticas pecuarias que representan alrededor de 12 millones de aves dentro de la zona. Quisiéramos que no más de un año tuviéramos la totalidad de la zona certificada, lo cual nos ayudaría. La certificación es para establecer en documento y darle un seguimiento puntual a todos los procesos que tenemos dentro de nuestras granjas y lo cual nos ayuda con la trazabilidad de nuestros productos y nuestros sistemas productivos y nos daría un plus al estar en el mercado con un proceso de certificación. El COVID-19, ¿qué nos ha hecho? De manera inicial, tuvimos un movimiento drástico en los mercados. Tuvimos al inicio compras de pánico por parte de la gente. Nunca hizo falta el huevo. Eran compras de pánico que desabastecían los supermercados y las tiendas. Pero posteriormente hemos caído ya en un abasto normal y paulatino, sí, con dificultades de logística, con dificultades de reparto, pero asegurando que el huevo esté en la mesa de cada uno de los mexicanos. Nos ha dejado una gran importancia sobre la higiene y cuidados de bioseguridad. Ya los teníamos en nuestras granjas, pero hoy son más estrictos. Hoy tenemos nuevas normas de higiene laboral, supervisión de todo nuestro personal, la sana distancia dentro de nuestras empresas y buscar que fuera de ellas también nuestro personal lo mantenga. Yo no me imagino, y ha sucedido en otras orbes, en otras latitudes de nuestra orbe. Lo hemos visto en Estados Unidos, el cierre de empresas de maquila de carne por contagio de COVID en sus colaboradores. Las granjas yo no me las imagino que algún día tuviéramos que hacer un cierre parcial, cómo alimentar y cómo recolectar la producción de nuestras granjas. Es necesario proteger nuestros círculos cercanos, los círculos de nuestros colaboradores. Hemos aprendido durante estos tiempos de encierro, cuarentena o como le queramos llamar, hemos aprendido a valorar la familia, la casa,
nuestro trabajo, como lo desempeñábamos. Hoy en día el home office ha sido una excelente opción para muchas industrias, para la nuestra no lo es tanto. La nuestra debemos de estar presentes en el lugar de trabajo y también hemos valorado mucho los amigos y los viajes. Es importante destacar la importancia del ahorro y las finanzas sanas. El COVID-19 nos ha desatado movimientos muy fuertes en nuestras mesas, en nuestras negociaciones, que si no hubiéramos tenido los ahorros y unas finanzas sanas, nos complicaría mucho nuestras acciones y hay muchas empresas que se han puesto en riesgo por no tener esta situación. Es también importante estar preparados, tener un plan B, tener planes de emergencia para combatir este tipo de situaciones. Y el estar diversificados como lo está la industria de los Altos de Jalisco nos ayuda mucho para no depender solamente de un ingreso. Hemos tenido altibajos, la proteína cárnica se ha visto afectada al verse afectado el poder adquisitivo. El huevo, en cambio, va a ser un producto muy buscado. Nunca va a dejar de ser la proteína animal más económica en el mercado y eso nos va a ayudar para tener un mejor uso de nuestro presupuesto limitado que tengamos en estas épocas. ¿Qué vemos para adelante en los futuros del mercado? Paul Aco, de Estados Unidos, ya ha mencionado que la industria avícola es grande y global. Y esto va a ayudar para que exista una gran presencia de empresas multinacionales de proteínas. Hemos visto en los últimos años cómo se han dado las grandes adquisiciones, cómo los grandes grupos han ido comprando empresas del mismo sector y se ha ido concentrando el mismo. No sería raro, ya lo hay en nuestro país, empresas multinacionales con presencias tanto en la nutrición como en la producción de las proteínas. En un futuro muy distante, los negocios avícolas serán por internet o definitivamente estaremos fuera quienes no lo hagamos. Y hoy en día, con el COVID-19, esto se está acelerando. Debemos estar con los ojos abiertos y saber cómo aprovechar las redes sociales y todo lo que nos aporta las tecnologías de información. La inversión en producción avícola se incrementará en aquellos países más competitivos, en aquellos que tengan mejores conversiones, que sepan eficientar el uso de las proteínas vegetales para convertirlas en proteínas animales, y esto será definido por tres grandes rubros: la oferta de granos, el acceso a los mismos, el costo de la mano de obra y las políticas gubernamentales que implemente cada uno de los países y los gobiernos en los cuales se produzca el huevo para plato y el pollo. Es también importante resaltar que la mayoría de las empresas de la industria avícola del huevo son principalmente enfocadas a mercados nacionales. El comercio internacional se da en muy poca escala, solamente a través de ovoproductos, llámese pasteurizados o llámese deshidratados, por lo cual es difícil buscar mercados exteriores dentro de la industria del huevo. Por último, aquí también vemos que la avicultura, ante estos tiempos de COVID, será necesario implementar una certificación de sanidad e higiene. Necesitamos darle certidumbre a nuestros consumidores finales de que el huevo no es un vector de ninguna bacteria, de ningún virus que pudiera llegar a contaminar a nuestros consumidores y poner en riesgo la salud de los mismos. Será muy importante implementar este tipo de certificaciones para generar mayor confianza en nuestros consumidores. ¿Qué retos tenemos por delante? ¿Qué retos tenemos por delante? En primera instancia, mencionábamos hace rato, los sistemas alternativos de producción están cada vez más presentes.
están cada vez más presentes. En otras latitudes, llámese Europa y llámese algunos estados de Estados Unidos, se ha dado una legislación impositiva obligatoria a emigrar a este tipo de sistemas de producción. Yo creo que Latinoamérica y muchas partes del mundo, Asia, África, no tenemos el poder adquisitivo para estar presentes de manera total en estos sistemas productivos. Requieren una mayor inversión, tienen unos costos de producción más elevados y nuestros mercados, nuestros consumidores finales necesitan que se siga manteniendo un huevo en niveles de adquisitivos bastante económicos. Entonces, lo que estamos tratando de que se legisle, que sea una opción y que sea certificado el producto que se realice bajo estos esquemas alternativos. Hay que estar atentos. Va a haber mercados que soliciten este sistema, estos tipos de huevos, y va a haber que proveérselos. El huevo como proteína animal terrestre, esto es un plus que tenemos como proteína animal terrestre, es el de menor huella hídrica, solamente consume 29 litros por gramo de proteína, lo cual nos da una ventaja competitiva bastante importante y que a futuro el uso del agua como la conversión de la proteína vegetal en animal va a ser muy importante y nos posiciona en un lugar bastante privilegiado. La producción de huevo con esta conversión y con esta huella hídrica y de carbono bastante eficiente nos va a dejar en un lugar importante para seguir proveyendo proteína animal a los habitantes de este planeta, y se prevé un incremento del 70% en los siguientes 30 años. Debemos de estar atentos para lograr esa producción y de igual manera debemos desarrollar usos alternativos del huevo. En México actualmente el crecimiento va a ser más despacio por el nivel de producción que tenemos actualmente y el nivel de consumo. 23.3 kilos per cápita, somos el único país que lo poseemos. Entonces, incrementar este nivel, difícil, no imposible. Tenemos, por ejemplo, Japón. Japón se ha puesto como meta 2 huevos diarios per cápita, lo cual posicionaría arriba de los 38, 39 kilos. Una meta difícil de alcanzar, pero que ya hay países que se la están poniendo. Debemos de buscar que nuestros clientes tengan confianza. Debemos de buscar una total transparencia, fortaleciendo cada una de las propiedades que tiene nuestro excelente producto para la salud humana. No hay un producto en el mercado que tenga las características bromatológicas y nutritivas que tiene el huevo. Y esto debemos de fortalecerlo día con día, que cada uno de nuestros consumidores, que cada uno de nuestros clientes sepa que es el producto de mejor nivel nutritivo que tiene a su alcance. De igual manera, también algo que no podemos dejar de lado es la producción libre de antibióticos. Los antibióticos cada vez son más escasos sus usos y aplicaciones que tenemos en el ser humano, y por consecuencia en la producción de la proteína animal debemos de ser bastante estrictos y cuidadosos en el uso específico solamente de los antibióticos cuando tengamos alguna designación o alguna receta indicada por parte de nuestros profesionales que tenemos en nuestras granjas. Tenemos como un gran reto también alcanzar la certificación de buenas prácticas pecuarias. No podemos seguir haciendo las cosas como lo veníamos haciendo, y el alcanzar la certificación de buenas prácticas incluye todos los procesos dentro de nuestras granjas, desde la limpieza, desinfección de las naves, recepción, de la parvada, alimentación, medicaciones, vacunaciones, manejo de nuestro personal, así como los residuos que se generan dentro de nuestras explotaciones, para de esta manera tener
una zona mejor manejada, más limpia y con mejores posibilidades de alcanzar una pronta erradicación de la influenza aviar que hoy en día tenemos el esquema de vacunación dentro de nuestra zona. Un gran reto que tenemos también como industria es pasar de la afición a la profesionalización. Ya no podemos tener granjas hoy en día y tener centros productivos como los teníamos años atrás, en los que solamente ingresábamos al ave, le dábamos de comer y obteníamos el producto. Hoy en día está el Big Data, está el Business Intelligence. Debemos de generar mayor cantidad de información de nuestras granjas, de nuestros animales, cuánta agua toman, qué alimento comen, cuánto alimento, cuáles son las características del alimento, cuál es el estatus del bienestar que tienen nuestras granjas, cuáles son los calendarios de vacunación utilizados y cuál es el producto que estamos utilizando. Con todo esto, a través del Big Data y el Business Intelligence, analizar la información y generar información de relevancia que nos ayude en la toma de decisiones. Como asociación y en mi persona, veo que es muy importante la implementación de un sistema de benchmarking. La zona de los Altos de Jalisco, por ser el clúster más importante del país, somos una gran granja, con alrededor de 80 millones de aves, en un diámetro de no más de 180 o 200 kilómetros, lo cual nos convierte en un solo centro productivo, en un solo centro epidemiológico, y debemos de estar compartiendo información todas las granjas para saber qué es lo que nos está funcionando, qué es lo que no nos está funcionando y producir de la mejor manera para estar en un camino de mejora continua. Este benchmarking nos daría mayores ventajas competitivas y nos pondría a la altura de cualquier clúster profesional a nivel mundial. Como último, yo veo necesario, aquí ha habido grandes temas de ¿cómo pudiéramos decir? De diálogo respecto a compartir o no compartir información, mercados. Creo que se debe buscar una integración, a mi punto de ver, de las pequeñas y medianas empresas, tanto en sus sistemas productivos como de mercadeo. Hay muchas empresas que los niveles de productivos de hoy en día nos dejan grandes espacios abiertos en cuanto a conocimiento de mercado, en cuanto a conocimientos productivos, y podemos cometer más errores. Al tener pequeñas empresas nos pone en dificultad de producir de una manera eficiente. Hay granjas multiedades que complica la buena sanidad de las mismas, y sí debiéramos buscar una integración y buscar zonas productoras para tener mejores resultados. Hay mucho que hablar, hay mucho que trabajar, pero estos momentos de incertidumbre que nos mueven la mesa y nos ayudan a pensar, debieran ser utilizados para tener una mejor opción en nuestras acciones día con día y estar comprometidos con nuestro mercado principalmente. México no se puede quedar sin huevos y México debe estar seguro que día con día recibirá el mejor huevo en sus mesas. Quedamos abiertos a las preguntas al final de las pláticas. Muchas gracias. Bien, pues sí, realmente es un reto el mantener la industria como la tenemos, y creo que camina bien. Creo que hay mucha profesionalización en la industria, el cual nos puede ayudar a seguir adelante. Por lo tal, bueno, agradecemos al licenciado Ezequiel Casilla su participación. Bueno, les recuerdo que tenemos la sección de preguntas y respuestas, y también es importante para nosotros que al finalizar la sesión nos ayuden a responder la encuesta de evaluación de este webinar. Y para continuar, les presento a nuestro compañero, el médico veterinario zootecnista Enrique Vera Gloria,
quien tiene ya más de 20 años en la industria trabajando en la avicultura y actualmente es el presidente de nuestra asociación ABECAO. Con la presentación, lo que nos dejó la influenza H7N, perdón, estoy leyendo algo diferente. Lo que nos dejó la influenza aviar, entonces, si nos puedes compartir ese, de favor, Enrique. Sí, Charlie, gracias. Buenas tardes. Bueno, es lo que nos enseñó, lo que nos dejó de cosas y retos ya son bien sabidos. Ahorita el licenciado Ezequiel manejó algunos conceptos que al final también los comentaré. Divido la plática en 3 partes, una breve historia, que espero que sí sea breve, lo que vivimos y lo que aprendimos. Este mapa ya lo tenemos bien ubicados todos. Representan los puntos azules, las granjas que se dedican a la crianza del pollo de engorda, puntos amarillos, las granjas de postura comercial, y por ahí hay algunos puntitos verdes y otros anaranjados que a lo mejor no se distinguen bien, que representan a reproductoras y crianzas y desarrollos. La línea amarilla fue la zona perifocal del brote de influenza H7, y la línea verde representa a la zona de amortiguamiento que tuvimos en ese tiempo. Empezando con la breve historia, vamos a recordar y nos remontamos hasta lo del problema de H5, que fue a finales de 1993, cuando se empezaron a reportar algunos cuadros respiratorios atípicos en algunas granjas del centro del país. Para mayo del 94, la autoridad nos dijo que se trataba de un virus de influenza de baja patogenicidad, como se reportó en ese momento, aunque después haya habido algunos aislamientos donde se ve que este virus ha modificado a de alta patogenicidad, y en ese momento era el H5N2. El 26 de julio se publica la norma 05 respecto a salmonela. No teníamos normas anteriormente en el área de aves. Se tenía, la primero que se manejó fue la campaña contra salmonellosis precisamente, pero como norma no existía. A partir de 1994 nos acostumbramos a manejar todas estas normas. Se vino, ahora sí que el boom, se pusieron de moda en el área avícola. En otras áreas de producción animal ya las había, pero en 94, el 26 de julio, fue la primera norma publicada. Y casi después, debido a la emergencia sanitaria por H5, pues, se publica la norma emergente 05 para tratar de controlar este brote de influenza aviar. En enero del 95 se permite la vacunación contra el H5, y en febrero de 1995 se publica la norma contra Newcastle. Entonces les comentaba que fue de todo lo que en un año, prácticamente año y medio, se nos vienen 3 normas seguidas, algo que empieza a obligarnos a cambiar el concepto, el chip. Anteriormente a estos años, la industria avícola era muy familiar, muy tradicionalista, y el hecho de estas normas hace que empiece a hacerse ya un proceso de industrialización, ya con otros tipos de metodologías para poder producir. Debido a los brotes de influenza y a todas estas normas, las autoridades sanitarias en el 95 dividen al país en 8 regiones, y para esas fechas, en el año 95, se estima más o menos que el brote de H5 ha causado una pérdida alrededor de $49 millones. En julio del 96 ya se publica la norma 044 para control y erradicación del virus de influenza aviar, que sustituye a la norma que había sido emergente y publicada un año anterior. Tenemos actualizaciones a estas normas, una, la 044, la de influenza en el 98. Aquí hago una anotación de 2 sucesos previos
o intermedio entre el brote de H5 y el brote de H7, que fue por ahí los reportes de los virus de Newcastle. Tuvimos un brote en el 2000 en la región lagunera, se manejó por ahí algunos calendarios de vacunación deficientes. Se explica porque en esta región con poca densidad de aves, pues ahora sí que no tenían mayores desafíos, pero se empezó a calentar en cuanto a la presencia del Newcastle, y en el 2003 la OIE reporta un brote de Newcastle en los Estados Unidos. Esto contribuyó a que las autoridades norteamericanas se pusieran estricto, y muchas de las granjas que se dedican a la cría de gallos de combate o gallos de pelea empezaron a tener dificultades para su desarrollo en los Estados Unidos, y pues se vinieron con el vecino, ¿no? Que éramos un poquito más permisivos, y esto nos empezó a traer por ahí algunos complicaciones con la enfermedad, que hasta ese momento la habíamos manejado muy, muy tranquilamente. Entonces, ya teníamos H5, ya teníamos el Newcastle. En enero del 2006 hay otra modificación a la norma de influenza, donde una de las indicaciones era que las granjas o las unidades de producción contaran con algún médico veterinario certificado por la Secretaría para coadyuvar en las labores de vigilancia epidemiológica. En ese momento, aquí en la zona de Tepatitlán, más o menos yo creo que el 50% de los médicos que estábamos activos nos acreditamos, y ese sería un factor que ayudaría mucho ya ante el desafío en el 2012. En febrero del 2006 hay una investigación por parte de gente de la UNAM, donde en una tesis de especialización y trabajo de campo detectan un virus hemoaglutinante en el famoso pato, en el Anas cyanoptera, en la ciénega del Lerma, en el Estado de México. Estos investigadores, pues obviamente la UNAM cuenta con antisueros, hacen el aislamiento viral, lo confrontan con sus antisueros y ven que no corresponde con ninguno, pero que se trata de un virus hemoaglutinante. Se lo pasan a la Secretaría, a las autoridades, y estas en septiembre del 2006 confirman que se trata de un virus de influenza H7N3 de baja patogenicidad. Ahí nos tardamos prácticamente 7 meses entre que la autoridad le confirió, que la UNAM le pasó el virus y que la autoridad identificó. No había la tecnología que hay actualmente de PCR, donde ya podemos identificar más rápidamente y tipificar los tipos de virus o el serovar que estemos tratando. En el 2009 se desarrolla el Sistema Nacional de Enfermedades Exóticas y Emergentes, el SINEXE, un base de datos que pues, varios tuvimos la oportunidad de comprobar su forma de trabajar en el 2012. En junio del 2011 se cancela la norma 044, la de influenza, y ese mismo mes, ese mismo día, es publicado el acuerdo que da a conocer la campaña y las medidas sanitarias que deberán aplicarse para el diagnóstico, control y erradicación de la influenza aviar notificable. Por ahí nos habíamos puesto nerviosos en ese momento, considerando de que una norma era un documento o una ley que no tan fácilmente se podía modificar, y que el acuerdo pues era una normativa, pero que era más fácil poderla modificar. Por ahí estábamos ahí entre la incertidumbre de si era bueno o era malo. Ya el tiempo pues, nos estaría diciendo si fue o no fue. En mayo del 2012, bueno, en este acuerdo nos decía que para hacer unidad de producción libre en influenza aviar teníamos que seguir una serie
de normas, de requisitos. Una de ellas era las de buenas prácticas de producción pecuaria, que por allá mencionó el licenciado Ezequiel. Con el acuerdo nosotros estábamos manejando lo que eran las certificaciones de granja libre de influenza, cuando era el H5N2. Al convertirse el acuerdo y cambiar la nomenclatura, tenemos que revalidar esas granjas libres con ese sistema de buenas prácticas pecuarias. Nos llevó más o menos un año y ya para el mayo del 2012 estábamos a un pasito, se oían los corredores de la Secretaría y en los corredores de la Asociación de Avicultores de aquí de Jalisco, que estábamos casi por pasar a estado libre de influenza aviar. Pero el destino es cruel y hacia los meses de abril y mayo, igual que en el 94, empezamos a observar cuadros respiratorios atípicos en granjas de postura comercial. Sobre todo en pollo de engorda no se había reportado nada. Estos cuadros eran principalmente en granjas de postura comercial. Y para el 13 de junio hicimos el reporte a la CPA de que en 3 granjas de la zona se habían exacerbado estos cuadros y si sus signos clínicos y la mortalidad eran compatibles contra un cuadro de influenza aviar. El 26 de junio el Senacica reporta la presencia del virus de influenza H7N3. Estamos hablando de 13 días después del reporte, donde pueden hacer la tipificación del virus que estábamos aquejando la zona, a diferencia del 94, que nos llevó prácticamente 5 meses poder hacer esa tipificación. En el 2 de julio se estima una zona de riesgo que incluye a 161 granjas. La imagen que veíamos en el principio, con una población estimada de 25 millones de aves. Ese cerco perimetral de contención sanitaria representó 22,000 kilómetros cuadrados. Para el 8 de julio hay 32 granjas positivas a H7N3 con una población estimada en 4,700,000 aves. Como ya se tenía el aislamiento, gracias a esa investigación de la UNAM y que a esa participación de la Secretaría en tipificar y conservar los virus en su banco de virus, se pudo hacer público que para el 10 de julio que se estaban produciendo alrededor de 90 millones de dosis de vacuna contra H7N3. Y estas prácticamente en mes y medio después del reporte del virus se estaban comenzando a distribuir. Y recordamos aquí que Previtep pues, fue ese centro de distribución en la zona de, o en Jalisco en general para el manejo del biológico. Para el 17 de agosto del 2012 se reportan 42 granjas con cuarentena definitiva y 187 con cuarentena condicionada. Obviamente esas 187 fueron todas aquellas que empezaron con la vacuna y por obvia razón fue la cuarentena condicionada. Entonces en ese primer momento se pudo contener en 42 granjas el brote inicial gracias a la activación de los protocolos de emergencia sanitaria. Para agosto del mismo 2012, el Centro Universitario de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guadalajara reporta que el costo del brote asciende más o menos a 4,400 millones de pesos. Si lo ponemos más o menos en dólares, correspondería a 400 millones, más o menos a como estaba corriendo el tipo de cambio en esas fechas. Prácticamente 10 veces más que lo que significó el brote de H5 en el 94. Las variaciones de precio fueron importantes. En cuanto al precio del huevo, hubo en algunas regiones arriba del 75% en el incremento del huevo en el primer mes. En los meses subsecuentes incluso se puso un incremento arriba del 100% de lo que andaba el huevo.
En septiembre del 2012, la diputada por este distrito, ante la Cámara de Diputados, solicita un apoyo de emergencia para apoyar a la industria avícola del estado de Jalisco. Y en diciembre del 2012 llegan los apoyos económicos para validar los efectos para paliar los efectos negativos producidos por la influenza. Eran otros tiempos, eran otras circunstancias. En septiembre estaba todavía Felipe Calderón, en diciembre ya entra Enrique Peña Nieto, pero obviamente la continuidad en algunos proyectos y en algunos estados que en este caso situación de emergencia sanitaria, se continuaron. En el 2014 la Zagarpa autoriza a los laboratorios a trabajar los virus de influenza con las diferentes técnicas para la elaboración de vacunas. Esto permitió que se abrieran las vacunas recombinantes, las de tipo de genética reversa o las de partículas virales. En algunos virus como medio de cultivo. En junio del 14 se cancela la norma sobre salmonella y en el mayo del 15 se cancela la norma sobre Newcastle. El 19 de julio del 2018 se libera la última granja. Esta es una data que sí deberíamos tenerla en consideración y recordarla, y ojalá no haya necesidad de tener otra granja cuarentenada, pero fue liberada la última granja cuarentenada de Jalisco por el virus de influenza H7N3. En marzo del 2019 se da el último brote reportado por parte de las autoridades en el estado de Querétaro en unas aves de traspatio, donde se les detectó la presencia del virus de H7N3. Desgraciadamente, el 25 de abril del 2019, por ese seguimiento epidemiológico que hace cotidianamente la Secretaría, son detectadas algunas granjas, las cuales, o entre ellas 2 de Jalisco, que actualmente siguen en cuarentena por el virus de H5N2. Aunque ya es prácticamente cuestión de papeleo, ya incluso las granjas han sido despobladas y en condiciones de poderse certificar como libres. El 14 de febrero del 20 tenemos que el último oficio del Senacica respecto a la influenza aviar notificable, que lleva ese título, acciones y medidas para fortalecer la prevención, control y erradicación de la enfermedad de influenza aviar H5N2 de baja patogenicidad y H7N3 de alta patogenicidad en México. No sé bien cuántos oficios se han dado desde que se publicó el acuerdo contra la influenza aviar, pero al final ayudó que se pudieran manejar o que en lugar de una norma fuera un acuerdo ante la contingencia que tuvimos. Si no hubiera sido por el acuerdo y nos hubiéramos estado rigiendo por lo que eran las normas mexicanas, no hubiera habido esa flexibilidad. Conforme se nos fueron dando las circunstancias, la Secretaría fue autorizando o fue divulgando por medio de estos oficios las medidas o las circunstancias en las que nos íbamos a estar manejando dependiendo de la condición en ese momento de la enfermedad. Tenemos que el 4 de julio de este año, hace 15 días, la Dirección General de Salud Animal, SADER Senacica, autorizó al IPEPSA como laboratorio diagnóstico para la enfermedad de influenza aviar. Se la había retirado precisamente en el 2012, cuando la autoridad tomó el control y manejo de todo el diagnóstico, y ahorita ya es una herramienta que podemos seguir contando para lo que es la vigilancia epidemiológica aquí en la zona y que estábamos esperando desde hace tiempo. Y tenemos que el 10 de junio, también hace la semana pasada, en su último reporte, el Senacica nos reporta que existen 11 estados libres y 21 estados en escasa prevalencia. Jalisco, obviamente, entre los estados de escasa prevalencia. Ok, esta fue la breve historia. Ya acá me quieren cortar el tiempo. Espero que me den un par de minutos. Ya estamos en las últimas 2 diapositivas. ¿Qué fue lo que vivimos en ese momento? Bueno, empezamos con un reto que no conocíamos, al cual no teníamos un tratamiento, igual que sucede ahorita con el COVID, que no hay un tratamiento específico. Igual lo teníamos con la influenza.
Obviamente la norma nos decía que la intención, o en estas situaciones, no hay tratamiento, que lo que hay es una despoblación y tratar de aplicar lo que es el rifle sanitario para la contención rápida del virus. Esto del tratamiento, pues no nos interesaba curar a las aves enfermas, nos interesaba prevenir a las que estaban sanas todavía, porque como se estaba produciendo el avance de la enfermedad, considerábamos que sí podía generar una mortalidad de la parvada nacional en proporciones grandes. Uno de los retos mayores también fue en esos momentos la disposición de cadáveres, qué hacer, qué manejar con todos los residuos, alimento que quedaron, que todas esas aves que murieron de un día para otro, que no consumieron, fueron volúmenes que tuvimos que mover, destinar y reubicar en otros tipos de parvadas, ver cómo manejábamos el riesgo. Fue una situación que nos generó una situación de estrés, pues así muy, muy rápido, muy explosivo. Calamos homeopatías, calamos factores de transferencia y veíamos que no había mucho que hacer. Desgraciadamente, en algunas granjas, pues empezó a haber la falta de trabajo. Al ya no haber las aves, empezábamos a tener que limitar el personal, que fue una de las situaciones más difíciles. La gente estaba desesperada en esos momentos. Recuerdo que en una ocasión un compañero, estábamos formados aquí afuera esperando la vacuna, me ve con cara descuadrada y me dice, compa, esta madre no se para. Y yo nada más atiné a decirle, pues, es por el estrés, ya que pase todo regresa a la normalidad. En ese rato soltó la risa, le cambió el semblante que traía, pero sí esos momentos de afrontar estos problemas como médicos veterinarios fue complicado, fue estresante, porque éramos la bisagra entre el productor y los trabajadores. El productor nos decía, ¿qué vamos a hacer para no tener que despedir gente? Y la gente nos decía, médico, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, esa situación sí fue complicada y eso nos hizo quizá abrirnos o humanizarnos más nuestra relación con la gente. Hay algunos que ya teníamos de repente buen contacto, pero eso nos hizo entenderlos todavía poquito más. Nos afrontamos a ciclos productivos irregulares. Estos ciclos productivos irregulares obviamente dependían de que la circulación viral seguía. Bueno, y actualmente sigue, pues el mismo Senacica nos reporta como estado de baja prevalencia. Entonces, tuvimos que empezar a ajustar todos nuestros calendarios de vacunación, tuvimos que trabajar junto con las otras enfermedades y tuvimos que idear qué hacer para lograr mejores ciclos productivos. Toda esta combinación hacía que de repente parvadas en muy buena producción se nos afectaran y después de los desafíos por enfermedades virales o por enfermedades bacterianas regresaran a producciones malas en cuanto a producción y en cuanto a calidad de huevo. Tuvimos variaciones drásticas en el precio del huevo y de la carne de pollo, como ya vimos en el reporte del CUSEA, pero también teníamos que al principio o posterior a la influenza, las aves que quedaron con esos precios extraordinarios fueron muy redituables, lo que generó de repente un crecimiento exacerbado en los siguientes años, cosa que nos hizo un círculo vicioso y caímos después a una temporada de precios malos también por un par de años. Después, posterior a eso, nos fuimos a empezar a manejar un poquito más en condiciones las parvadas. Y aquí, para no cortarle ya aquí a la charla, vámonos rápido a lo que aprendimos.
lo primero fue a convivir con la enfermedad, y aquí retomo algunos de los puntos o temas que manejó el licenciado Ezequiel, y ya no me extiendo mucho. Primero a convivir con la enfermedad, que sabemos que los virus no se van a ir tan fácilmente, incluso van a llegar nuevos, como es ahorita este COVID-19. Las enfermedades nunca llegan solas y por eso debemos de estar preparados. Lo de las buenas prácticas era o son unas medidas que desde el 2012 las hemos manejado y que nos ayudan y debemos seguir manejando para que nos ayuden. ¿Qué aprendimos también? Aprendimos a manejar ciclos productivos más largos. Al tener parvadas en constantes desafíos, vimos que era más fácil mantener o eran menos susceptibles a enfermarse aves adultas que aves jóvenes. Entonces nos optamos por irnos a ciclos largos. Las estirpes genéticas han colaborado a que se puedan mantener esas estirpes en ciclos largos. Nos enseñamos a evaluar. Tuvimos que empezar a convencer a nuestros patrones, algo que también hablaba Ezequiel de la profesionalización, que va junto con pegado evaluación y profesionalización, donde enseñamos, uno, a los patrones a cambiar el concepto. Había ya algunos avicultores que estaban conscientes de lo que enfrentaban, y a otros a los que les tuvimos que hacerles ver la importancia de profesionalizarnos. Muchos de ellos pasaron de ser productores de huevo a ser realmente avicultores, y muchos médicos pasamos de ser médicos a ser estadistas. Nos empezamos a enfocar un poquito más a lo que es el uso de registros, a hacerle pruebas, a sacar muy bien la correlación. Nos hicimos más productivos, o sea, aplicamos correctamente el uso de todos los recursos. En este caso, Abecao ha tenido su participación, no podía dejarlo de mencionar. Hemos hecho nuestros foros donde hemos invitado a productores y autoridades, y hemos sido una opción para que exista esa comunicación entre autoridades, médicos y productores. Y dentro de esas reuniones se han llevado a cabo buenas propuestas, y que algunas de ellas se vieron reflejadas en esos acuerdos. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos a cooperar, otra cosa de las que señalaba el licenciado Ezequiel. Nos hemos hecho mejores vecinos, nos hemos hecho mejores clínicos, y hemos compartido estos conocimientos que tenemos con nuestros colegas. Todavía nos falta entre la convivencia entre las vecindades y entre la confianza que nos tengamos para platicar las diferentes circunstancias, pero de que hemos progresado en ese sentido, lo hemos hecho. La autoridad también se ha mostrado más receptiva, ha sido abierta a los diálogos. Esa situación de que de repente la sentíamos como una amenaza y no como una ayuda ha variado un poquito. Los avicultores también se enseñaron a cooperar. En un principio se creó o se empezó a cobrar una cuota en las facturaciones en la Asociación de Avicultores para generar un fondo de contingencia, y este fondo de contingencia prácticamente está a un pasito de firmarse ya. Me decían que ya lo podía dar y decir que está por medio de la Unión Nacional de Avicultores y asociaciones de avicultores regionales. Se ha generado ahí un fideicomiso para tener la seguridad y no tener ningún temor de que ante algún desafío nuevo por algún virus, ya sea de los que tenemos actualmente o algún otro nuevo que ingrese, poderlo reportar sin miedo y poder atenuar rápidamente algún impacto mayor por algún virus exótico. Entonces quisiera, ahora sí me fui lo más rápido que pude. Espero haber sido claro. Nomás me dieron 15 minutos, pero bueno, espero haberlos aprovechado lo mejor que pude. Y ahora sí agradezco a varios médicos que ya no me dan chance, pero que me ayudaron a preparar esta plática. Y ahora sí, como dijo López-Gatell, tan tan. Bien, muchísimas gracias, Enrique. Siempre es importante
saber cómo está el estatus para que nos dé herramientas para cómo hacer y reaccionar ante esta situación. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Desafortunadamente no tenemos para todas las preguntas que tienen ustedes. Entonces, quizá tenemos chance de hacer 2 y las que queden pendientes vamos a tratar de contestarlas directamente. La primera pregunta es para el equipo técnico de Previtep. ¿Qué alternativas se han propuesto y evaluado como sustitutos de antibióticos promotores de crecimiento? ¿Se tienen los mismos resultados? Creo que sería para ti, Sergio, o si tienes algún comentario, Enrique, al respecto también. Okay. Muy bien, entonces yo primero. Pues lo que se ha estado viendo últimamente, bueno, que ya conocen, yo creo la mayoría de ustedes también, ácidos orgánicos, aceites esenciales, pero algo que también está son ahorita los polifenoles, pero sin embargo todavía en campo como tal los resultados pues, no han sido así muy concluyentes. Faltaría ver realmente si los efectos que se están dando en campo es exclusivamente realmente por el compuesto o si hay alguna interacción más ahí entre el manejo y las cantidades que se están utilizando de estos compuestos. Yo, un comentario así rápido. Yo creo que nos debemos de quitar el chip de usar antibióticos como promotores. Al antibiótico hay que usarlo como terapéutico, porque luego vamos a seguir haciendo las resistencias bacterianas, que cada día son más constantes. Entonces, evaluar, sí, todas las opciones que nos acaba de comentar Sergio y obviamente la que se nos ajuste más. Las condiciones de las granjas son diferentes y volvemos a lo de buenas prácticas. Mientras más sanidad tengamos en nuestros controles, nuestros calendarios de vacunación, menos vamos a depender del uso de promotores. En este caso, pues obviamente mi comentario es dejar el antibiótico nada más para uso terapéutico. Sí, de acuerdo. Continuamos con la siguiente pregunta. Es para el licenciado Ezequiel. Nos dicen, gracias por compartir las enseñanzas y los retos de la industria de la producción de huevo en días difíciles. En relación al benchmarking, ¿existe alguna iniciativa por parte de la asociación? ¿Cómo visualiza su implementación y cómo aumentar esta captura y participación de los datos comparativos entre los productores? Entonces, si nos puedes compartir algo, Ezequiel. Mira, en la asociación hemos mencionado y ya tratado de incursionar en este tema. Hay herramientas en el mercado. Ahorita se me viene a la mente rápido Agristat. En el mercado de huevo para plato no ha tenido la penetración que debiera por ese sentimiento que tenemos de tener los datos de nuestro lado y nosotros saber cómo comemos y cómo nos rascamos las pulgas cada quien. Sí, lo mencioné yo ahí como un reto, porque sí necesitamos de dar una estructura, primero para que equiparemos toda la información, eso es lo que estamos trabajando en la asociación actualmente, crear una estructura para que capture toda la información de manera igual, para una vez que tengamos el Big Data, empezar a hacer cruces y tomar decisiones en cuanto a esto. Pienso que va a ser el norte, o sea, generar formatos de estructura para capturar la información de todos los centros productivos. Vamos a empezar a recibir quienes quieran compartir la información y de esta manera empezar a retroalimentar a estas personas y al paso del tiempo quienes estén fuera de este sistema van a ver que va a haber mejores resultados en compartir tu información y estar en línea con la información que se genere de ahí mismo. Bien, muchísimas gracias, Ezequiel. Y aprovechando que estás en cuadro, tenemos otra pregunta para ti. Algunas empresas exigen la producción de huevo libre de jaula, sobre todo empresas transnacionales.
pero quieren el mismo precio que el precio de manera tradicional. ¿Cuál es el riesgo de que esto genere por los avicultores desde el punto de vista comercial y regulatorio? Es un tema para rato. Es un tema para rato la producción alternativa. Me tocó estar en noviembre ante los productores de Portugal y de España y yo estaba en una mesa redonda donde estaba un holandés y un alemán por un lado, en donde nos preguntaron acerca de nuestros sistemas productivos. Y pues el alemán y el holandés hablaron de que ellos ya estaban al 100% con esquemas libres de jaula, ni siquiera ya jaulas enriquecidas, ya era hasta free range, las aves que salen al potrero. Y los españoles estaban muy atentos porque España no ha emigrado totalmente a estos sistemas productivos. Entonces, en mi primera intervención que yo dije, ustedes están bajo estos esquemas de producción porque personas que no tienen una granja avícola, que no producen huevo y hasta no consumen huevo, tomaron decisiones por ustedes. Y llegaron a donde tenían que llegar para legislar y les impusieron la forma de producir. Esto golpeó gravemente el consumo. Hay gente que dejó de consumir huevo en España y sí, también estas mismas personas, estos círculos han acercado a las grandes empresas transnacionales y los han querido poner en exhibición para que consuman este tipo de productos. Pero yo creo que si los avances tecnológicos se dieron en las últimas 5 décadas para tener los sistemas productivos que tenemos hoy en día, regresar de manera total a los sistemas de antaño, con los riesgos que ello conlleva, las infecciones, la inocuidad, la pérdida de la inocuidad, la comida de sus propias heces al estar las gallinas libres, el mismo huevo con una mayor contaminación. Si el mercado te lo pide, lo vamos a tener que producir, pero de manera certificada. Porque cuando las grandes empresas, como se dice, exijan que se entreguen este tipo de productos y no paguen el diferencial, se puede recaer en el riesgo que se vendan productos producidos bajo un sistema convencional, etiquetados con un sistema diferenciado. Entonces sí es importante que se concluyan estas certificaciones para que haya productos diferenciados, pero de manera certificada en el mercado, y que también sea opcional, que no sea obligatorio, porque si el mercado le provee solamente este tipo de productos, el precio va a cambiar. Muchísimas gracias, Ezequiel, por tus comentarios. Y bueno, agradecerles el gran esfuerzo que hicieron para presentar el día de hoy. Y sobre todo, pues, agradecerles a nuestros... a ustedes por estar con nosotros y por seguirnos. Y por supuesto los invitamos el próximo martes para el webinar de porcinos. Y en agradecimiento a su participación, vamos a hacer una breve dinámica de una rifa donde pues, tenemos algunos regalos para ustedes. ¿Nos puedes ayudar, Carol, de favor? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento del webinar Retos Aves de Previter. Me gustaría compartirles que vamos a estar rifando 3 premios y vamos a rifar un desinfectante líquido para limpiar los objetos de uso común, así como cubrebocas, toallitas desinfectantes, vaso para el café, taza, pop clip para sus celulares, puerta post-it, memoria USB, libreta y pluma de Previter, un peluche de gallina, bolsa ecológica de Previter, así como estos medicamentos, que es un multivitamínico y un polvo oral para el control de las infecciones bacterianas.
una revista Retos para que sigan disfrutando de ella en físico y un folleto de aves para que conozcan los productos y servicios que ofrece Previtep. Pues bueno, hemos estado monitoreando su asistencia. Es importante que ubiquen en su pantalla el levantar la mano los nombres que a continuación van a salir en la ruleta. Pues mucha suerte a todos. Y el primero en ganarse el premio es Juan Guadalupe Aceves Delgado. Si nos ayudas levantando la mano, por favor, para podernos poner en contacto contigo y entregarte el premio. Si estás aún conectado para poder hacer la entrega del premio. No, vamos a continuar con el siguiente. Fabiola Franco. ¿Nos ayudas a levantar la mano, por favor, para poder reclamar tu premio? Ok, me comentan que sí estás conectada. Muy bien. Esa sería la entrega del primer premio. Continuamos con la segunda persona. Jonathan Castillo. Muy bien. Gracias por participar y asistir, Jonathan. La tercera persona en ganarse el premio. Juan Pablo González. Ya tenemos a los 3 ganadores. Muy bien, entonces continuamos con Charlie para que nos explique. Bien, bueno, felicidades a los ganadores. Y bueno, para cerrar, las preguntas que quedaron pendientes, vamos a tratar de contestárselas por correo. Y de favor que nos ayuden a contestar la encuesta. Para nosotros es muy importante que tengamos su opinión al respecto de este webinar y pues tratar de mejorar en un futuro. Entonces, de nuevo, agradecer a todos los panelistas por su participación, a los compañeros por la organización y, por supuesto, al staff que organiza esta audiencia. Y igual, de manera, los esperamos el próximo martes a las 12 con el tema de porcinos. Entonces, muchas gracias y que tengan buena tarde.